Padre eterno, gracias te damos en el nombre de Jesús. Me pongo en tus manos en esta hora, Señor, y te pido que en el tiempo en que yo voy a ministrar tu palabra, tú me respaldes, tu presencia esté conmigo, que me des una palabra de convencimiento, que en el nombre de Jesucristo cada vida aquí presente sea tocada por esta palabra, Señor, y que a través de esta palabra tú nos ayudes a establecernos en el fundamento apostólico y profético, y que a través de ella, Señor, podamos crecer para dar fruto para gloria de tu nombre. Diga conmigo, amén. Gloria al Señor. Ok. Isaías capítulo 14, libro del profeta Isaías capítulo 14, verso 3. Isaías 14, 3. Mira lo que dice la Escritura. Acontecerá en el día que Jehová te dé descanso de tu dolor, de la ira contra ti y de la dura servidumbre a la cual has sido sometido, que pronunciarás esta sentencia contra el rey de Babilonia y dirás: ¿cómo ha cesado el gobernante y ha llegado a su fin el incitador? Jehová ha roto el báculo del impío y el cetro del príncipe que hería con furia a los pueblos, azotándolos desmedidamente, castigando con furor a los pueblos y persiguiéndolos sin piedad. Toda la tierra ha estado tranquila en quietud, ha prorrumpido jubilosamente en cántico, hasta el ciprés y los cedros del Líbano se regocijaron a causa de ti, diciendo: desde el momento en que caíste, nadie subió contra nosotros para talarnos. El Seol desde abajo fue provocado a ira ante tu llegada, incitó contra ti a los gigantes y a todos los gobernantes de la tierra, a quienes hizo levantarse de sus tronos. Todos los reyes de las naciones responderán diciéndote: ¿también tú fuiste debilitado como nosotros y fuiste entregado con nosotros? Pues tu resplandor descendió al Seol y murió tu arpa. Debajo de ti será esparcido polvo y el gusano te cubrirá. Verso 12. ¿Cómo has caído de los cielos? Lamentate al rayar el alba. Fuiste derribado a la tierra, insolente de las naciones. Dijiste en tu corazón: subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono y me sentaré todos sobre los altos montes que están en los extremos del norte. Subiré sobre la altura de las nubes y seré semejante al Altísimo. Pero ahora al Seol serás derribado, a lo más profundo del abismo. Todos los que te vean te contemplarán a la distancia y reflexionando acerca de ti dirán: es este aquel que trataba cruelmente a la tierra, que hacía estremecer a los reinos, que asoló la tierra habitada convirtiéndola en un desierto, que derribó las ciudades y a sus prisioneros nunca libró. Los reyes de las naciones, todos ellos, yacen con honra, cada uno en su morada. Pero tú fuiste arrojado de tu sepulcro como vástago desechado, como ropa de muertos asesinados a espada, que bajan entre las piedras de la fosa como cadáveres pisoteados. No te alegrarás junto con ellos en el sepulcro, pues has corrompido tu propia tierra y mataste a tu pueblo. Jamás se levantará la simiente maligna. Diga conmigo: jamás se levantará la simiente maligna. Ok. Yo voy a ministrar en esta hora la continuidad del tema que se llama el autoengaño. Yo lo inicié un día viernes y para mí ha sido más claro algunos aspectos del autoengaño. Yo estaba definiendo que el engaño es algo que está afuera de nosotros, pero el autoengaño es algo que está dentro. Y que es más fácil sacar a una persona que está engañada que ayudar a otra que está autoengañada. Porque con el engaño, que es algo que está afuera, con la verdad, nosotros le sacamos del error. ¿De acuerdo? Pero el autoengaño es una fortaleza que a veces Satanás es quien la pone, otras veces nosotros la ponemos. Y esa fortaleza, amado, es difícil de sacarla de nosotros.
Porque el autoengaño nos pone a nosotros a vivir fuera de la verdad, en lo que se dice que es, en lo que se dice que hace, en lo que se dice que cree y en lo que se dice que se piensa. Es decir, que nos pone a vivir en una esfera de una mentira. ¿Cuánta gente no se ha creído algunas mentiras? O de repente hablan mentiras. Y se la creen tanto que esa mentira para ellos es una verdad. ¿Sí o no? No sé si a usted le ha pasado que lo han inculpado de algo que no es verdad. Que han dicho algo contra usted que no es verdad. ¿Y por qué la gente lo afirma? Sencillamente porque esa mentira se ha convertido en la mente de algunos en una verdad que nosotros sabemos que no es verdad. Por ejemplo, Jesús fue maltratado por su pueblo, por los líderes fariseos, porque ellos estaban autoengañados. Ellos creían que estaban haciendo la voluntad de Dios. Ellos aplicaban la ley, pero no la cumplían. Y levantaron falsos testimonios contra Jesucristo. Y le hicieron creer al pueblo entero que Jesús era un blasfemo. Le hicieron creer a Pilato, a Herodes. Le hicieron creer a todos los que lo juzgaron que Jesús era un falso. Y ese autoengaño que tenían los fariseos llevó a Jesús a la muerte. Y es posible en este aspecto que cuando nosotros estamos autoengañados en relación a Dios, en relación a la iglesia, en relación a las personas, a nuestro prójimo, es posible, nadie te va a meter preso, porque tú tengas una mente de engaño y que te creas la última Coca-Cola del desierto cuando no eres nada, ¿sí o no? Pero es posible que cuando nosotros estamos autoengañados en relación a la obra de Dios, la obra de Dios va a continuar, pero nosotros caemos en un suicidio espiritual. Y es posible que si yo estoy engañado acerca de una persona, yo pueda llevar a esa persona a la horca o a la muerte, porque eso ha pasado. A través de toda la historia, todo eso ha pasado. Miremos el ejemplo de Caín y Abel. Para mí en lo personal, además de Caín, estaba autoengañado en relación con el concepto que tenía de Abel. Él decía, Abel es el hijo predilecto de Dios. Aunque yo también soy hijo de Dios, Dios a mí me desprecia. Ese era un autoengaño que le llevó ¿a dónde? A matar a su hermano Abel y lo excluyó de la presencia de Dios. En este sentido, él estaba autoengañado porque estaba creyendo lo que Dios no creía de Caín. Tanto era el amor de Dios hacia Caín, aunque Caín tenía un torugo en su corazón contra Abel, que antes que Caín matara a Abel, Dios se le apareció y Dios lo puso a reconsiderar su pensamiento y su actitud hacia Caín. Pero ¿qué dijo el hombre? No, Dios no me ama, Dios no me quiere, Dios no me acepta. Y ese autoengaño de la falsa apreciación que tenía del amor de Dios lo llevó a cometer un homicidio. ¿Están aquí? Ahora es interesante este aspecto, amados, porque cuando nosotros estamos viviendo fuera de la verdad, estamos diciendo lo que no somos, haciendo lo que no somos y creyendo y pensando lo que no debemos pensar. Satanás se aprovecha de esa situación y nos ata a su reino, a su querer, a su voluntad. Y él nos manipula tanto, óigase bien, que nos lleva vivos al infierno. Miremos el ejemplo de Coré. ¿Se acuerdan cuando Coré se rebeló contra Moisés? ¿Qué decía Coré? ¿Acaso solamente a
a Moisés puede usar Dios, Dios también me puede usar a mí. Pero Dios había escogido a Moisés para guiar y liberar al pueblo. ¿Qué le hizo pensar el diablo a Coré? Que él podía liderar, usurpando una posición que él no le correspondía. Y dice la Biblia que la tierra se abrió en dos y se tragó vivo a Coré y a todos los que siguieron a Coré. Entonces mire cómo el diablo siembra en nosotros pensamientos, palabras, ideas que nos montan una película del autoengaño, y cuando nosotros estamos autoengañados, estamos cometiendo el mismo pecado del diablo, por el que el pecado de Satanás fue el autoengaño. Aquí hemos leído en Isaías capítulo 14 una historia que en la eternidad pasada ocurrió. Yo le decía el domingo pasado que Dios hizo a Satanás con un propósito diferente al que es ahora. Dios lo hizo hermoso, lo hizo santo, lo hizo del material del cielo. Le vistió de cornalina, jaspe, crisopraso, es decir, de todas las piedras preciosas que hay en el cielo. Y Dios preparó para el día de su nacimiento una fiesta. Y Dios creó unos instrumentos que no eran tocados. Fueron tocados después que Satanás nació. Cuando dice los primores de los tamboriles fueron creados para ti. Es decir, Dios dijo, voy a hacer estos instrumentos, ningún ángel lo va a tocar, nadie sabe cómo se toca ese instrumento, solamente Satanás sabía cómo tocarlo. O sea, Dios preparó algo glorioso para ese hombre, para ese tipo. ¿Sí me entienden? Pero como él pensó y dijo en su corazón, Isaías 14, verso 12 dice, ¿cómo has caído del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Dice, lamentate al rayar el alba, fuiste derribado a la tierra, insolente de las naciones. Verso 13, dijiste en tu corazón, subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono y me sentaré sobre los altos montes que están en los extremos del norte. Subiré sobre la altura de las nubes y seré semejante al Altísimo. Note, él dijo en su corazón. Decir en el corazón es tener un pensamiento interno que nadie conoce. ¿Sí o no? Tú tienes a la persona al lado y tú no sabes qué pensamiento tiene en su corazón ahora mismo, no lo sabes. Y él creía que Dios no conocía su corazón, que Dios no conocía su espíritu, que Dios no conocía su pensamiento. Pero cuando él pensó dentro de sí, ya Dios tomó por contado que él lo habló. Aquí en la tierra, nadie nos puede meter preso porque tengamos un mal pensamiento que nadie conoce. ¿Ok? Y podemos estar con cara de santo delante de los hermanos, teniendo del hermano una mala idea, y el hermano no la conoce. ¿Están aquí? Pero ya Dios da por contado que el mal pensamiento que yo tengo contra ti, yo lo hablé, yo lo confesé, y ya eso se constituye como pecado. Igual tú. Cuando él pensó, Dios dijo, este tipo tiene un propósito diferente para el cual yo le he hecho. Este tipo está pensando cosas que están fuera de la verdad. Ya él lo dijo en su corazón, y si lo tiene en su corazón, de hecho, lo va a hacer. ¿Para qué Dios hizo a Satanás? Lo hizo para lo mismo que te hizo a ti, para la gloria de la alabanza de su gracia, como dice Efesios. ¿Sí o no? Yo estaba pensando hace unos segundos antes de estar aquí para predicar la palabra, esto. La desfiguración de la imagen de un hijo natural. La mayoría de los padres tenemos las culpas, pero pensemos en un padre y una madre que
su propósito no fue hacer de su hijo un borracho, o hacer de su hijo un marihuanero, ni hacer de su hijo un tracalero, ni hacer de su hijo una prostituta. Cuando ese niño, esa niña nació, su papá y su mamá estaban contentos, alegres, y desearon lo mejor para su hijo, para su hija. Trabajaron para educarlo, para formarlo, para enseñarlo, para instruirlo, para que fuera un hombre o una mujer de bien. ¿Cierto? Eso pasó con nuestros padres y pasa con nosotros aquí. Pero de repente, ese muchacho, a medida que iba creciendo, se iba relacionando con ciertas personas, con ciertos amigos que lo pusieron a pensar cosas diferentes. Porque nosotros podemos ser influenciados en nuestro carácter dependiendo con quién nos asociamos. Es decir, de tu asociación depende tu actuación. ¿Están aquí? Más comúnmente se dice, el que se acuesta con el niño, amanece mojado. O dime con quién anda y te diré quién eres. Entonces, por esa clase de asociación mala, el muchacho se va perdiendo en el vicio, se va perdiendo en las tinieblas, en la sombra. El papá y la mamá cuando lo ven, bueno, algunas madres dicen, me lamento el día en que yo te traje al mundo. Hubiera preferido mejor que te murieras desde pequeño y no tener la vergüenza de ver a un hijo tracalero, no ver a una hija tracalera. Mira muchacho, mira muchacha, estás arrastrando mi apellido. Pensemos que la mamá no tuvo la culpa, ni que el papá tuvo la culpa. Hicieron todo lo humanamente posible por ayudarlo y sacarlo y levantarlo y hacer de él un hombre y una mujer de bien. Pero el muchacho se mal asoció y lo puso a vivir en una esfera diferente al propósito de sus padres. Es igual con nosotros. Dios nos escogió a nosotros para la alabanza de la gloria de su gracia. Pero nosotros entramos en desgracia cuando empezamos a manifestar cosas que Dios no quiere que nosotros seamos. ¿Están aquí? En el ejemplo de Lucero, ¿durante qué tiempo él o en qué tiempo él se desvió? La Biblia no nos cuenta qué tiempo él duró conectado con Dios. Pero él tuvo que vivir mucho tiempo conectado con Dios. ¿En qué momento se desconectó? Bueno, en la eternidad pasada ni en la eternidad presente se mide el tiempo como nosotros lo medimos. No. Pero hubo un momento en la vida de Satanás en que él creyó que podía tumbar a Dios del cielo. O sencillamente vio a Dios sentado y dijo, bueno, yo creo que puedo subir un nivel más alto que Dios. Por eso dijo, subiré. Esa expresión, subir, oído, en el original hebreo, nos da la idea de que él iba a hacer todo lo que tuviera a la mano. Él iba a usar cualquier mecanismo con el fin de lograr un propósito que no le era permitido. No sé si a ti te ha pasado que a veces somos tan tercos, amados, que Dios nos cierra una puerta. Porque Dios sabe, mira muchacho, no te metas por ahí que no es mi voluntad. Pero por no buscar la dirección de Dios, buscamos la pata de cabra, buscamos el martillo, el serrucho, las herramientas y como sea tumbamos esa puerta y nos metemos y entonces estamos pagando las consecuencias de no entender que Dios dijo que no camináramos por ahí. ¿Cuántos de ustedes se han arrepentido de haberse casado con su esposo? No me levante la mano. O cuántos hombres aquí de repente dijeron, ay, ni modo. Ya me casé con Filomena, pero hubiera preferido mejor no casarme con ella. Después de esto que estoy viviendo, no. Pero no porque no fuiste sabio.
¿Por qué no buscaste a Dios primero? ¿Cierto? Pero ya te embarcaste con Filomena o con Filomón y tienes que chupar limón. O sea, tienes que vivir hasta que la muerte los separe. ¿Están aquí? Aleluya. Satanás nunca podrá ser perdonado por Dios. ¿Por qué nunca podrá ser perdonado por Dios? En primer lugar, porque él vio a Dios cara a cara. Vivió en la presencia de Dios, cara a cara. Pero sobre todas las cosas, porque Dios no perdona el autoengaño. En relación al hombre, Dios nos puede perdonar porque es Satanás quien nos engañó. ¿De acuerdo? Hay gente que está en la cárcel porque creyeron o fueron instrumentos de alguien para matar a otra persona, porque creyeron la mentira. Entonces, ¿qué hace el abogado? El abogado lo justifica. Mire, este hombre o esta mujer fue engañado. Y le muestra un argumento. Entonces la ley dice, de todas maneras es culpable. Pero bueno, como fue engañado, no le vamos a dar la pena máxima. Sino la pena máxima se la dan ¿a quién? Al autor intelectual de un asesinato. ¿Están aquí? Satanás es el autor intelectual del autoengaño. Pero nosotros, Dios no nos puede excusar del autoengaño. Amén. Aleluya. Entonces, en primer lugar, el autoengaño vino a Satanás porque él pensaba dentro de sí mucho más allá de lo que era, llenando su corazón de orgullo. Hemos mirado en Ezequiel 14, verso 12 al 14, las características de lo que era Satanás, de lo que él pensó. Ahora, en cuanto al espíritu de autoengaño, siempre nos va a llevar a nosotros a una actitud orgullosa, o como en el caso de Caín, a una actitud de despreciarnos a nosotros mismos. Porque el diablo trabaja también. Él sabe que tú eres hijo de Dios. Sabe que vas para el cielo. Sabe que la sangre de Cristo te ha lavado de todos tus pecados. Pero el desgraciado se te aparece y te dice, ¡ay! Y te pone a recordar una película del pasado. Y entonces tú contemplas tu pasado. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, cómo hago yo, Señor, para salir de esto! ¿Será en verdad que tú me perdonaste? ¿Será en verdad que yo soy libre? ¿Será en verdad lo que predican en la iglesia? ¿Será verdad, Señor, que tú tendrás misericordia de mí? ¡Ay, Dios, con todo lo que yo no hice, no creo! Entonces el diablo te trae un fantasma del pasado, te lo pinta y se convierte en un presente. Y por eso mucha gente en la iglesia queda atado todavía a su pasado, porque no han aceptado el perdón de Dios. Por eso la Biblia dice, Jesucristo hablando dice que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Es decir, yo no puedo perdonar a alguien si yo no he aceptado el perdón de Dios y no me he autoperdonado. Amén. ¿Qué tan fácil es reconocer delante de Dios nuestras falencias y decir ciertamente, Señor, yo en el pasado pequé mucho. Pero ahora, Dios, yo estoy siendo íntegro. Yo no voy a aceptar la mentira del diablo. Yo cometí errores. Señor, pero de aquí en adelante yo te estoy agradando en todo. Por eso te busco. Amén. Amados, y eso nos libra a nosotros de un autoengaño del diablo, haciéndonos pensar y creer que nosotros no somos lo que la Biblia dice. La Biblia dice que tú no eres cola, tú eres cabeza. Somos real sacerdocio. Somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. Somos los santos de Dios. Somos la iglesia de Jesucristo, aunque el diablo y la gente piense lo contrario de ti. Eso tú eres de parte de Dios. Que ahí hay un autoengaño donde el diablo te trae una desgracia y te dice que no eres perdonado. Pero hay un autoengaño donde el diablo te pinta una película que tú eres el plus ultra
de los hombres o mujeres en esta tierra. Y entonces dice, si piensa, ¿qué será de mi vida sin mí? Y ese orgullo, que es producto del autoengaño, amado, nos lleva a nosotros al mismo infierno, porque dice la Biblia que Dios mira de lejos al altivo, pero al humilde lo mira de cerca. ¿Están aquí? ¿Qué dijo él? Oh, dice la Biblia, dijiste en tu corazón. Es decir, que el autoengaño puso a Satanás a hablar consigo mismo. Yo decía el domingo que cuando uno habla consigo mismo es un principio de locura. Entonces mire a dónde nos lleva el autoengaño. ¿Cuál es el fin? Nos vuelve locos. Y de repente ya no locos como los que andan por ahí tirando piedra o que andan descalzos, no. Pero sí hay una locura de carácter espiritual. Amados, cuando la fiebre es muy alta, el que tiene fiebre delira. ¿Sí o no? Delira. Y el autoengaño te pone a delirar. Eso fue lo que le pasó al diablo y le está pasando a mucha gente en el mundo. Aleluya. Él dijo, soy un Dios sentado en el trono de los dioses y rodeado por el mar. Pero Dios le dijo, tú no eres ningún Dios, sino un hombre que cree tener la inteligencia de Dios. Crees tener la sabiduría de Dios. Crees tener la revelación de Dios. Pero, amados, yo no puedo tener revelación de Dios si yo me desconecto de su reino. De repente tendré experiencia y podré predicar por experiencia. Y voy acá y rebusco en mi archivo los mensajes que un día prediqué gloriosamente. Pero Dios no va a estar presente, solamente va a estar presente un conocimiento natural. Y el conocimiento natural no afecta al reino del diablo, ni convierte a la gente. ¿Están aquí? Aquí encontramos una primera consecuencia del autoengaño en Satanás. Número 1, él fue excluido de la presencia de Dios. Porque el desgraciado creía que podía vivir sin Dios. Él creía que él solo podría levantarse. Amado, fue tan duro el golpe, porque fue un duro golpe. Aunque esto no tomó a Dios por sorpresa. Cuando Dios hizo a Lucero, él sabía que Lucero se iba a convertir en diablo, se iba a convertir en Satanás, ¿verdad? Pero Dios preparó todo. Él inmoló a Jesucristo desde antes de la fundación del mundo. Y allá fue donde el diablo quiso estar, en el lugar donde Jesús fue inmolado. Porque cuando Dios miró a la cruz, o Dios ve a la cruz, o Dios ve la sangre, mira a Jesucristo como aquel que se entregó, y por eso le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Entonces, él quiso en ese lugar. Es decir, que en el lugar donde Jesús fue inmolado, en el cielo, porque el cielo es un lugar físico. ¿Ok? No como la tierra. La tierra, y lo que tenemos nosotros es solamente una muestra pobre de lo rico que hay en el cielo. Porque en el cielo hay carros, en el cielo hay casas, en el cielo hay oro, en el cielo hay palacios, en el cielo hay calles, lo cual indica que habrá ciudades y barrios. ¿Sí o no? Pero no lo podemos describir con el lenguaje humano. Entonces hubo un lugar en el cielo donde Jesucristo fue inmolado, en la presencia de Dios. Y Satanás quiso usurpar ese lugar, el lugar de Jesucristo. Por eso Dios lo echó a la tierra. Ahora, le decía que Dios a eso no lo tomó desprevenido, porque entonces Él preparó, antes de crear al hombre, antes de crear la tierra, Él preparó un plan de redención para la humanidad entera. Jesús. Por eso no lo tomó desprevenido. Pero el golpe que Satanás
le dio en el cielo fue grande. Dice la Biblia que se llevó la tercera parte de los ángeles. O sea que toda persona que divide iglesia tiene el espíritu de Satanás. ¿Cómo convenció Satanás a los ángeles? Vamos a la Biblia. En Ezequiel, capítulo 28 de Ezequiel. Vamos primeramente al verso 3. Ezequiel 28:3 dice: tal vez tú seas más sabio que Daniel, o hayas percibido cosas ocultas con tu sabiduría. Con tu inteligencia obtuviste riquezas, acumulando plata y oro en tus tesorerías. Con tu gran sabiduría y mediante tu comercio incrementaste tu riqueza y tu corazón se enalteció a causa de tu riqueza. ¿Qué versículo es? Verso 18 dice: a causa de la multitud de tu engaño, allá dice de tus contrataciones, a causa de la multitud de tu engaño y de la injusticia de tu comercio, oído a esa expresión, profanaste tu santuario. ¿Qué hizo el diablo? Bueno, esto que voy a decir, aunque no está en la Biblia, se da por entendido y algunos predicadores lo dicen. Yo no lo digo porque lo oí de un predicador, sino porque un día investigando, leyendo, cuando yo leí a causa de tu comercio, de tus contrataciones, antes que la tierra fuera creada, Dios tenía naciones. El diablo era un representante de Dios. Pensemos que en ese momento él acumulaba tantas riquezas, tantas posesiones. Ustedes saben que las riquezas materiales dan autoridad, ¿sí o no? Dan influencia. Y cuando él se quiso rebelar contra Dios, él se acercó a los ángeles, algunos ángeles que tenían una posición de privilegio en el reino. Por eso la Biblia dice en Efesios, cuando habla del reino del diablo, dice que nuestra lucha no es contra sangre ni contra carne, sino contra gobernadores. ¿Qué más dice? Principados, potestades y huestes o demonios. O sea, el diablo está organizado, bien organizado. ¿Por qué habla de gobernadores? Porque posiblemente los demonios, los ángeles en la eternidad pasada que él contrató, tenían una autoridad muy particular en el reino de los cielos. Supongamos que y Dios guarde esta nación y al presidente Correa, pero que alguien se levante para darle un golpe de Estado. ¿Qué hacen antes del golpe de Estado? Hablan con los generales, hablan con el alcalde, hablan con gente de poder económico y poder político y orquestan un golpe de Estado. Cuando echen al presidente, entonces ¿qué hacen? Toda aquella gente que se puso de acuerdo con el autor intelectual del golpe tiene ciertas posiciones de privilegio en el país, en la política y en el gobierno. Eso fue lo mismo que hizo el diablo. ¿Sí me entienden? Él se acercó a algunos ángeles. ¿Sabe qué? Ese es entre tú y yo. Pero tengo organizado la forma como nosotros podemos independizarnos de Dios y formar nuestro propio gobierno. Y vamos a ver a Dios derrotado. Yo te ofrezco que tú gobiernes tal país, o tal mundo, o tal planeta. Y tengo para ti estas riquezas. Por eso dice en el versículo 11, ¿no? ¿Estamos dónde? Perdón. En el versículo 14, versículo 18, perdón, verso 18 dice: a causa de la multitud de tu engaño y de la injusticia de tu comercio, ¿qué dice? Profanaste tu santuario. Así que todo lo que el diablo comerciaba, con su injusto comercio, lo llevaba ¿a dónde? A su casa. Mira, no pienses del cielo como un lugar donde los ángeles van volando y no tienen un lugar donde reposar, donde morar. Si hay un lugar, los ángeles tienen morada, tienen un lugar. Amén. Bueno, eso lo vamos a tener que profundizar en otro día, pero usted tiene que creer. Jesús dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues
a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Juan capítulo 14. ¿De quién eran esas casas? O sea que la iglesia va a ocupar el lugar donde estuvo el diablo. ¿Qué fue lo que hizo cuando Dios creó a Satanás? Lo creó hermoso. Hizo fiesta. Preparó instrumentos que los ángeles no conocían. Le dio una morala. Entonces, como el desgraciado fue echado del cielo, nosotros vamos a ocupar el lugar de la adoración, y el lugar que Dios preparó para el diablo nosotros es de nosotros, amados queridos. ¿Ok? Por eso, cuando el diablo se organizó, él empezó a llamar a ángeles. Tengo un plan de gobierno. Mira, Dios ni siquiera se puso de acuerdo con el diablo. O sea, no hubo un gobierno de facto. Dios dijo, diablo, el único rey en el cielo soy yo, y en el universo soy yo, así que vaya a molestar a otra parte. ¿Están aquí? Entonces notemos que la primera consecuencia de vivir Satanás en el autoengaño, ¿qué hizo? Lo excluyó del reino de Dios, lo excluyó de la presencia de Dios. Y cuando nosotros, amados, estamos autoengañados, Dios nos excluye de su reino. Yo no puedo decir, bueno, me voy de esta iglesia con mi familia y arréglensela como ustedes puedan. Y voy a estar seguro que sin mí ustedes no van a avanzar. Mentira. Mentira. Porque yo solamente soy un instrumento de Dios. Y si yo estoy desafinado, Dios afina otro instrumento. Y quizá va a tocar mejor que yo. ¿Sí me entienden? O sea, yo no soy la última Coca-Cola del desierto aquí. Solamente soy un instrumento de Dios. Dios lo puede levantar usted mejor que yo. Siempre y cuando esté conectado. Porque si está desconectado, te usa el diablo. ¿Sí o no? Entonces, miremos cómo el autoengaño, que nos pone a pensar, bueno, ¿qué será de la iglesia sin mí? Si yo me voy, qué pobres hermanos. El pastor va a pasar hambre, no voy a diezmar, no voy a ofrendar. Yo reprendo al diablo. Porque yo no vivo de sus diezmos ni de sus ofrendas. Yo vivo del reino. Amén. Y si tú no das, dar a otro. A veces hay hermanos, hermanas que me llaman y me dicen, pastor, no puedo ir. Y yo, bueno, vendrá otro por ti. Y yo reprendo al diablo y cuelga el teléfono. 10 por ti, vendrán 10 por ti. Hoy en día, esto es aquí entre nosotros. Pero algunos saben que es verdad. Muchos de los servidores, o la mayoría, el 99.9% de los servidores en Guayaquil están sentados. Porque se enfermaron, creían que eran los plus ultra. Y hoy en día están sirviendo gente, amados, que aparentemente no servían para nada y lo están haciendo mejor. Eso me dijo la madre Sandra. Y he comprendido que a veces uno pone la mirada por los dones, por lo que habla, por lo que dice en alguien, pero se enferman. Y es mejor poner a alguien que no hable tanto como loro, pero que sea efectivo. ¿Da gloria al nombre del Señor? Entonces, el autoengaño nos pone a nosotros a vivir en una esfera completamente diferente. Vayamos a Apocalipsis capítulo 3, verso 14 al verso 22. Apocalipsis capítulo 3, verso 14 al 22. Vaya conmigo a Apocalipsis 3, capítulo 3, versículo 14 al versículo 22. Escribe el mensajero de la iglesia que está en la Odisea. Esto dice el amén, el testigo, el fiel, el verdadero, el príncipe de la creación de Dios. Verso 15, yo conozco tus obras, que no eres caliente ni frío. Ojalá fuera frío o caliente. Así, puesto que eres tibio y no caliente ni frío, ¿qué dice el Señor? Te vomitaré de mi boca.
Por cuanto dices, mire dónde empezaba la tibieza y la frialdad. Por cuanto dices, soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada, pero ignoras que eres pobre, ¿qué más? Miserable, ¿qué más? Desdichado, ciego y desnudo. Verso 18. Yo te aconsejo que adquieras de mí oro probado por fuego para que seas rico, y una vestidura blanca para vestirte y que no se exhiba la vergüenza de tu desnudez, y un ungüento para que unja tus ojos para que puedas ver. ¿Qué estaba pensando esta iglesia? Esta iglesia de la Odisea era rica en lo económico, no tenía necesidad de nada. Esto es lo que dice la historia de esta iglesia, la historia real. Y esto era lo que ella decía. O sea, era una iglesia que es pudiente. No tenía, pensemos que tenía propiedades, que tenía un templo propio, que tenían los carros lujosos de ese tiempo, que tenían los mejores instrumentos, los mejores músicos, que el pastor se daba el lujo de no hacer culto de siembra. Y decía, estamos ricos, yo no necesito de nadie, no tengo necesidad de nada. ¿Quién descubrió ese pensamiento? Jesús. Jesús lo descubrió. Y le dice al ángel, llévale este mensaje al pastor, al apóstol Juan. El apóstol Juan manda este mensaje al pastor de la Odisea. Esa gente que se cree que ya son ricos, que no tienen necesidad de nada. Pero Jesús le dice, tú eres un ignorante. Es decir, que el autoengaño nos vuelve ignorantes. Frutos están aquí. Eres un ignorante porque tú eres pobre. Eres miserable, desdichado, ciego y desnudo. En lo económico eran ricos, pero eran pobres. ¿Por qué pobres? Porque Jesús estaba fuera de esta iglesia. Vaya al verso 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. O sea, Jesús no estaba dentro de ellos. ¿Estaba dónde? Estaba fuera. Y Jesús muchas veces está afuera de ti. Y Él te está tocando. Cuando nosotros decimos, oh, yo no necesito del pastor. Yo no necesito de la iglesia. Yo no necesito ayunar. Yo no necesito orar. No, yo todo lo sé hacer. Amado, si yo predicara aquí por experiencia, solamente estuviera ejercitando un don sin la presencia del Espíritu Santo. Y usted no viniera más. ¿En serio? Esta iglesia dijo, yo no necesito a nadie. A nadie necesito. Yo mismo me unjo, yo mismo me oro, yo mismo me diezmo, yo mismo me ofrendo y yo mismo me ministro. Y yo quiero decirte, ¿verdad?, que esta parte del autoengaño es tan terrible que pone a vivir a la gente en una esfera tan mentirosa, diciendo que no necesita de esta casa. Amado, yo necesito de ti, porque tú eres parte de mi cuerpo. Yo soy miembro tuyo, yo no puedo desprenderme de ti, no puedo. Yo no puedo traer un serrucho espiritual y bueno, ya yo no voy a estar al lado tuyo, porque el primero que sangra soy yo. ¿Sí me entienden? Aleluya. Yo no entiendo cómo hay muchos, hablando en un ejemplo, muchos maridos que saben que dependen de su mujer, dicen que no quieren vivir más con ella. De repente tú ya tú la dejaste porque no amas a tu mujer, pero tú necesitas de otra mujer. Porque nosotros somos hechos para vivir en compañía. Amén. Porque cuando Adán se sintió solo, Dios tuvo misericordia y le sacó de su costilla a una mujer. Es decir,
que es tan unida la mujer al hombre que es hueso de su hueso y carne de su carne. Y somos nosotros tan unidos en lo espiritual, dice la Biblia que en Efesios, que estamos unidos por medio de las coyunturas espirituales. Por eso que tú ves que a veces hay hermanos y hermanas que entran en discordia en la iglesia y no se hablan. Pero ¿qué hace el Espíritu Santo? Empieza a obrar y reconsideran, oh, perdón, me equivoqué contigo, eres mi hermana, mi hermano, reconciliémonos. ¿Por qué? Por las coyunturas espirituales, amado. ¿Están aquí? Mira, si yo corto mi brazo puede estar brincando 3 minutos. Pero después de 3 minutos ya no brinca más. Porque le falta la vitalidad del resto del cuerpo. Amén. Vamos a 1 Corintios capítulo 4. Y con esto terminamos para ministrar la cena del Señor. 1 Corintios capítulo 4. Capítulo 4 de 1 Corintios. Verso 7. Mira cómo dice. Porque, ¿quién te ha examinado? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué haces alarde de ello como si no lo hubieras recibido? Ya están saciados, ya se enriquecieron, y si nosotros han llegado a reinar, ojalá reinaran, dice el apóstol Pablo, para que nosotros reináramos también con ustedes. Verso 9, porque considero que a nosotros los apóstoles Dios nos ha puesto como en último lugar, como a condenados a muerte, porque hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por causa de Cristo, pero ustedes son sabios en Cristo. Nosotros somos débiles, pero ustedes fuertes. Ustedes reciben elogios, pero nosotros somos difamados. Hasta este momento, dice, pasamos hambre y sed. Andamos desnudos, somos insultados y estamos sin morada estable. Nos extenuamos trabajando con nuestras propias manos. Nos insultan y bendecimos. Nos persiguen y los soportamos. Somos difamados y hacemos súplicas por ellos. Hemos venido a ser considerados hasta ahora la escoria del mundo, el desecho de todos los hombres. No escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a hijos míos amados. Porque aunque tengan 10,000 tutores en Cristo, sin embargo, no tienen muchos padres, porque en Jesucristo yo los engendré mediante el Evangelio. Por eso les suplico que me imiten. Por este motivo les envié a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, porque él les recordará mi proceder en Cristo, de acuerdo a lo que yo enseño en todas las congregaciones. Pero algunos se han hinchado de orgullo, como si yo nunca hubiera de ir a ustedes. Pero si el Señor le place, en breve iré a ustedes y conoceré, oído, no las palabras de los que se enaltecen, sino su poder. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Tremendo. ¿Cuántos de ustedes han leído este pasaje más de una vez? ¿Qué aprendemos de él, amados? Los corintios era una iglesia rica. Ellos no eran iglesia de Dios, nunca fueron iglesia de Dios hasta que el apóstol Pablo llegó a Corinto y les predicó la palabra. La mayoría de las mujeres en Corinto eran prostitutas, porque Corinto era una ciudad portuaria donde muchos barcos llegaban y entonces las prostitutas llegaban allá a Corinto a tener comercio carnal con los navegantes. Cuando Pablo llegó allá empezó a predicar la palabra y muchos se convirtieron al Señor. Luego ellos empezaron a prosperar, empezaron a crecer, se convirtieron gente en lo intelectual, sabios, inteligentes, con profesiones y todo. Y una iglesia así, amado, era una iglesia próspera, tenían todos los dones lo tenían. Pero cuando ellos se vieron así, dijeron, no, lo que yo tengo es gracias a mi esfuerzo. Dios me lo dio porque oré, porque ayuné. Sí,
Pero si alguien no les hubiera predicado la palabra, esos estuvieran en el mismo infierno. ¿Sí o no? Cuando empezaron a prosperar, ellos empezaron a tener una independencia de la paternidad del apóstol Pablo. Eran ruedas sueltas. Y el apóstol Pablo les escribe. Y miren cómo le dice, ¿por qué te enalteces? Como si lo que tú tienes no lo hubieras recibido. Ciertamente lo recibieron de Dios, pero hubo una transferencia espiritual del cielo a la tierra. Ellos recibieron todo porque el apóstol Pablo los preñó de la fe, de la palabra. Amén. Y los trajo a la nueva vida. Luego, cuando él escribe, él le dice, mire, yo no les escribo esto para avergonzarlos, porque un padre, tanto espiritual como natural, nunca avergüenza. Y yo a ustedes nunca les he avergonzado. No escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a hijos míos amados. Porque aunque tengan 10,000 años, 10,000 tutores, en Cristo Jesús, sin embargo, tienen un solo Padre, yo que los engendré por medio del Evangelio. ¿Sabe qué hizo Pablo? Pablo tuvo que enviarle a un verdadero hijo en la fe, a Timoteo. ¿Por qué? Porque ellos, gracias Espíritu Santo, ellos habían perdido, óigase bien, la imagen de su padre apóstol. La habían perdido. ¿Cuántos de ustedes saben que si un hijo se va de la casa descarriado, sale de pronto bien vestido, con celular, pulsera, reloj, cadena, y hasta un carro, y se va, no, papá, yo me voy de aquí, y se va? Pero entonces, a los 2 años, te dicen, ¿sabe que vi a tu hijo? Pero no se parece a tu hijo. Está sin muela, sin diente, anda descalzo, parece un acordeón y tiene la cara chupada como mango. Ya no se parece. El papá, que lo ama mucho, lo va a buscar, lo trae a la casa, lo bañan, le cortan el pelo, le pone vestido, lo alimentan, lo engordan y empieza ¿qué? A parecerse nuevamente a su papá. Estas gentes habían perdido la esencia, la identidad, y habían perdido también la imagen de su padre espiritual, porque el hijo se parece al papá, tanto en lo natural como en lo espiritual. ¿Sí o no? O sea, que si tú te pareces al pastor de la esquina, entonces no eres mío, eres el hijo de él. Usted se imagina que de repente la mujer parió, los dos son rubios y el muchacho nació negrito. Hay que investigar entonces en el árbol genealógico quién fue de parte tuya o de parte mía negro en mi familia. Y posiblemente encuentran por allá en la cuanta mil generación que alguien era negro. Pero es preocupante. ¿Sí o no? ¿Qué hizo Pablo? Le envió a Timoteo, que tenía la imagen de él, predicaba como él, hablaba como él, los gestos eran como él. ¿Para qué se los envió? Para recordarles. O sea que Timoteo, al estar delante de la iglesia de los corintios decían, ahí está el apóstol Pablo. Eso era lo que ellos veían. Ellos no veían a Timoteo, veían al apóstol Pablo. Amados, orando aquí, en estos días que he estado en ayuno, llorando, clamando al Señor. Cuando yo leí este texto, ¿sabe qué me enseñó el Espíritu Santo? El apóstol Pablo necesitaba de un verdadero, siquiera de un verdadero hijo espiritual para poder sostenerse en el ministerio. Esto fue lo que yo aprendí del Espíritu Santo aquí orando. Cuando yo leí, les voy a enviar a mi verdadero hijo en la fe, a Timoteo, que es fiel en el Señor, porque él les recordará mi proceder en Cristo. Amados, el diablo está trabajando fuertemente contra esta iglesia. Y no es que yo estoy dándole crédito a Satanás. En ningún momento el desgraciado está derrotado. Está vencido. Y
Eso me puso a ayunar. Llevamos 2 semanas. La próxima semana también me voy de ayuno. Porque yo no lo voy a ceder a Satanás ni así 1 centímetro. Allá usted. Allá usted. Yo lo estoy llevando en mis rodillas aquí en este altar. Dios es testigo. Derramo mi alma, mis lágrimas por usted en este lugar. Dios es testigo. Yo no voy a ceder nada, porque yo sé que hay mucha gente que está desconectada y se está desconectando de mí. Y eso los pone a ustedes a vivir en un autoengaño. Los pone a vivir a usted en un autoengaño. Amados, si el diablo hizo esto con la iglesia de la Odisea, lo hizo con la iglesia de los Corintios, ¿tú crees que no lo hace en estos tiempos también? Lo hace en estos tiempos. Y te pinta películas. Te pone a pensar en otra iglesia, en otro pastor, en otros hermanos. Te pinta una ciudad, pero es una falacia, una mentira de Satanás. Yo quiero que tú lo sepas. El diablo te quiere a ti para sembrar, para incubar los huevos diabólicos, satánicos, para que empollen en ti y tú te conviertas en tropiezo y en marioneta del diablo para destruir la obra de Dios. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Arrepentirse. Reconocer y dejar que el Espíritu de Dios opere. ¿Están aquí? Permítanme leerle unas notas de lo que yo creo que están aquí. Anoté, porque cuando me tiro de rodillas ahí, yo me tiro con la Biblia y leo algunos textos y el Espíritu Santo empieza a mostrarme, empieza a hablarme. Y es tremendo, ¿no? Yo por lo menos yo me quedo sorprendido de cosas que he predicado y que cuando yo estoy en intimidad con Dios, Dios me la amplía o me muestra una cosa diferente. Aleluya. Yo escribí lo siguiente en relación a esto. El apóstol Pablo necesitó de un hijo para que ese hijo espiritual oído fuera de convicción a la iglesia de los Corintios. Aleluya. Pero que fuera de convicción en lo que se refiere al ministerio del apóstol Pablo. Porque ya la iglesia de los Corintios no veían a Pablo como su padre, no lo veían. Ellos decían, a la porra Pablo. Y Pablo dijo, bueno, les voy a mandar a Timoteo. Timoteo les va a servir a ustedes de convicción de mi ministerio y de su paternidad espiritual. ¿Cuántos, hablando de lo natural, cuántos de ustedes se han enojado contra su papá y su mamá? Y si pudiera levantar los pies, yo levantara mis pies. Yo era rebelde contra mi papá y contra mi mamá. Pero cuando maduré, cambié. Tanto así que una cuñada se asombró. Ay, me dicen el negro en la casa. Usted no me diga negro. En mi casa me dicen el negro y dice, ay, el negro cómo cambió la manera de hablar y de comportarse. El negro. Porque maduré. ¿Sí o no? Y es testimonio para ti. ¿Están aquí? Bueno, yo no sé si usted me está entendiendo, carambas, pero yo sí estoy siendo tan claro y lo estoy sacando a usted de un error tan terrible, de un autoengaño, donde Satanás le montó en una película para destruirte en el infierno. Amados, tu resentimiento, en caso de que tengas conmigo, no te prospera. Yo estoy tranquilo y feliz porque no te he hecho daño a nada. En nada te he hecho daño. Y sé que Dios me escucha cuando oro, cuando ayuno, y puedo predicar con seguridad y autoridad, porque a nadie le he faltado, a nadie he ofendido, a nadie le he robado, antes por el contrario les he amado y he vivido, aleluya, con todos mis errores y con todos mis defectos para la gloria de Dios, para que tú seas bendecido. Así que záfate del autoengaño, dile que te ha tirado, záfate del autoengaño, dile, aleluya. La Biblia nos muestra casos como en el ejemplo de Pablo. Pablo le dijo a Bernabé, cuando iban a salir al ministerio,
Pablo le dijo a Bernabé, yo no quiero llevar a Marcos, Marcos no me sirve, Marcos se desconectó conmigo. Pero luego, más adelante, vemos que el apóstol Pablo le dice a Bernabé, envíame a Marcos, que me es muy útil. Amados, podemos equivocarnos, podemos cometer hierros, podemos faltar en alguna de las áreas, es posible, pero Dios en su misericordia y en su amor nos está dando la oportunidad de escribir un capítulo diferente al que ahora estamos escribiendo. Esa oportunidad. Cierra los ojos, habla con Dios. Aleluya. Bendiga al Señor. Mora Shenda la cara mastore berekere besai. Espíritu Santo, ponga este pueblo en tus manos. Ponga este pueblo en tu presencia. Te ruego, Señor, que a través de esta enseñanza del autoengaño nosotros podamos ser libres de esta trampa maligna, para que Satanás no incube ningún huevo de demonios en mí, Señor. Dígale así al Señor. Dile, Señor, yo no quiero ser nido de demonios. Yo no quiero ser nido ni cueva de demonios. Yo quiero ser, aleluya, un instrumento tuyo que uses para la gloria de tu nombre y que tú te glorifiques en mi vida a través de la humildad que tú siembras en mi corazón, a través de reconocer mis faltas y de cambiar de actitud. Dile, Señor, ayúdame. Ten misericordia de mí y dame la oportunidad de levantarme a un nuevo nivel de gloria y de gracia. Amados, quizás si tú estás así y eso te está pasando, es porque Dios te quiere promocionar, escucha bien, a un nuevo nivel, a un nuevo peldaño. No lo mires como malo. Mira lo que es Dios que te está promocionando a un nuevo nivel. Cuando tú vas a construir una casa en un terreno, tú lo primero que haces es limpiar, sacar la piedra, las raíces de los troncos bien profundos. Y posiblemente te vas a encontrar con serpientes, con escorpiones, pero tú estás limpiando todo eso. Y quizás te vas a dañar las manos, te vas a cansar. Pero después que tú construyes la casa, aleluya, tienes las manos llenas de callo, no importa, pero estás en paz en tu lugar. Entonces mire, si tú estás pasando por todos esos problemas, mira lo que es Dios quien te está promocionando. Cuando Dios quiso promocionar a José a un nuevo nivel, los hermanos de él le envidiaron, hablaron mal contra él, lo vendieron, casi lo matan. José miró eso como algo en lo que Dios estaba operando para promocionarlo. Yo lo miro así. Por eso vengo a ayunar y a buscar a Dios todos estos días. Tú debes mirarlo igual, amado. ¿Sabes? Jesús te sigue amando. No importa cómo tú estés, no importa cómo andes. Y si tú en esta hora te quieres reconciliar con el Señor, yo te invito a que vengas aquí conmigo para junto adorarle y junto, aleluya, llegar a la presencia de nuestro Padre. Tú eres mi hermano, eres mi familia en la fe. Todos aquí somos hermanos en la fe. Pero si alguien quiere reconciliarse con Jesús, mira que vamos a tomar la cena. O te tienes que reconciliar con alguien,